En esta píldora de conocimiento vamos a analizar los efectos, la eficacia de la política fiscal en un contexto de tipos de cambio flexibles, diferenciando en los distintos contextos de movilidad de capital existentes. Quiero recordaros que en economía cerrada ya vimos en una píldora de conocimiento los efectos y las razones de cómo se ajusta la economía ante una política fiscal expansiva. Suponía pasar de un punto de sub 0 a un punto de sub 1 como este, con una expansión de la renta nítido. No me voy a referir más a ello porque está explicado, pero insisto en que los que tengáis interés en ver cómo ha sido el ajuste, tenéis una píldora de conocimiento que lo explica. Vale, dicho esto, partimos de un contexto de nula movilidad de capital. En este caso ya sabéis que lo que implica es que el equilibrio externo viene determinado solamente por el equilibrio comercial porque no hay movimientos de capital. Represento la situación de partida. Equilibrio externo. LM, recta y S. Vale. Situación inicial, inicial y punto E sub 0. Vale, partiendo de este contexto, estamos en el punto E sub 0, aumenta el gasto y vamos al punto E sub 1, que es aquella situación de allí. Insisto, no explico. Me sitúo en el punto E sub 1. Un nivel de renta, renta sub 1, un tipo de interés sub 1. Vale. Insisto, siempre sucede lo mismo. Una vez que llegamos a un punto E sub 1, ese punto E sub 1 es un punto de equilibrio interno, porque tenemos la igualdad en el mercado de bienes y el mercado de activos, equilibrio en ambos mercados, pero interesa analizar qué sucede desde el punto de vista del equilibrio externo. Y desde el punto de vista del equilibrio externo, lo único relevante en este caso, porque no hay movimientos de capital, lo único relevante es que la renta ha aumentado. Si la renta aumenta, aumentan las importaciones y tenemos déficit comercial. Al haber déficit comercial, tenemos déficit exterior, porque, insisto, no es relevante lo que sucede con los mercados de capitales porque no hay movilidad de capital. Si hay déficit exterior, lo que se produce es un aumento de la demanda de dólares para poder pagar las importaciones, lógicamente. Y si aumenta la demanda de dólares, como estamos en un contexto de tipos de cambio flexibles, lo que va a suceder es que se va a depreciar, se deprecia el euro, lo cual nosotros lo hemos representado con un aumento del tipo de cambio. Si aumenta el tipo de cambio nominal, aumenta el tipo de cambio real, es decir, aumenta nuestra competitividad. También hemos visto una píldora de conocimiento explicando esto. Si somos más competitivos, eso quiere decir que vamos a exportar más y que vamos a importar menos, lo cual conlleva una mejora del saldo exterior, una mejora del saldo comercial. Si se produce una mejora del saldo comercial, esto implica, por un lado, un superávit exterior y, por otro lado, una expansión de la demanda. Ambos efectos, tanto este como este, tienen su repercusión en el modelo. El equilibrio externo se desplaza hacia la derecha como consecuencia de la mejora comercial y la recta IS se desplaza hacia la derecha como consecuencia de la expansión de la demanda. Ambos desplazamientos se van a producir hasta que al final se crucen en un punto como este, un punto E sub F con un tipo de interés sub F y un nivel de renta final, renta sub F. Por tanto, al final llegamos al punto E sub F. ¿Y qué es lo que hemos tenido? Hemos tenido un importante incremento de la renta. Por tanto, de primeras podemos ver que cuando hay tipos de cambio flexibles y nula movilidad de capital, la eficacia de la política fiscal es muy elevada. ¿Qué sucede si en lugar de nula movilidad de capital hubiéramos tenido baja movilidad de capital? Bueno, pues en un contexto de baja movilidad de capital tendríamos la recta BS tendría esta forma, esta sería la recta LM, esta es la recta IS sub 0, 0, punto E sub 0, tipo de interés sub 0, renta sub 0. Bien,
Partiendo de esta situación, se produce una expansión fiscal. Vamos en este punto. E sub 1, renta sub 1, tipo de interés sub 1. Hay equilibrio interno, porque estamos sobre la LM sobre la IS, y desde el punto de vista del equilibrio externo tenemos, igual que antes, un aumento de la renta que provoca un déficit en los movimientos de capital, un déficit comercial, y tenemos por otro lado un aumento del tipo de interés que hace que entren capitales, lo cual conlleva un efecto positivo en la balanza de los movimientos de capital. ¿Cuál de los dos efectos es más importante? Porque tenemos un superávit por un lado y un déficit por otro. Pues como la movilidad de capital es baja, el que es más relevante es el efecto comercial. Y por tanto, al final tenemos déficit exterior y se repite todo el proceso. Aumento de la demanda de moneda extranjera, se deprecia el euro, etcétera, 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 hasta que al final, exactamente igual que antes, hasta que al final llegamos a un punto de sub F. La recta IS se desplaza hacia la derecha, la recta BS se desplaza hacia la derecha, llegamos a un punto final, el sub F, con un tipo de interés sub F, y un nivel de renta sub F. Bien, el efecto que se produce es un efecto expansivo, tiene eficacia de la política fiscal, hay eficacia, pero es ligeramente inferior a la eficacia que había en el caso de nula movilidad de capital. ¿Qué sucede si en lugar de haber baja, hay alta movilidad de capital? Alta movilidad. Sí, alta movilidad. Sería esta, punto sub 0, 0, sub 0, punto sub 0, renta sub 0, tipo de interés sub 0. Igual que antes, la expansión del gasto me lleva al punto de sub 1, nivel de renta y de tipo de interés sub 1, estamos en equilibrio interno. Y ahora, ¿qué sucede desde el punto de vista del equilibrio externo? Pues igual que antes, aumenta el tipo de interés, entran capitales, superávit de los movimientos de capital. Aumenta la renta, aumenta las importaciones, déficit. ¿Cuál de los dos efectos, porque son contrarios, es más importante? ¿Este superávit o este déficit? Como hay alta movilidad de capital, ahora lo más importante es el efecto sobre los movimientos de capital. Y por tanto, vamos a tener no déficit exterior, sino que vamos a tener superávit. No vamos a tener un aumento de la demanda de moneda extranjera, sino que vamos a tener un aumento de la oferta. En lugar de que se deprecie el euro se va a apreciar, lo cual en nuestro modelo implica una caída del tipo de cambio nominal, lo cual implica una caída del tipo de cambio efectivo real, lo cual implica que somos menos competitivos, con lo que caen las exportaciones, aumentan las importaciones y tenemos un efecto contractivo sobre el saldo de la balanza comercial. Si cae el saldo de la balanza comercial, si esto cae, tenemos un efecto negativo sobre el equilibrio externo y un efecto contractivo sobre la demanda, lo cual implica que esta función se desplaza hacia la izquierda y esta también. ¿Cuánto? Pues algo como esto. Para acabar en un punto E sub F, con un nivel de renta sub F, y un tipo de interés sub F. La lectura, pues que vuelve a haber una expansión de la renta, o sea, el resultado es que la renta se expande, pero menos que los escenarios anteriores. Ya podéis intuir lo que va a suceder con la perfecta movilidad de capital, el último escenario. Bajo perfecta
movilidad de capital, donde lo único relevante es lo que sucede con el tipo de interés nacional y el tipo de interés extranjero. Vale, partimos del punto sub 0, hay una expansión del gasto público que me lleva al punto de sub 1, con un nivel de renta sub 1 y un tipo de interés sub 1. Fijaos, podemos estar en una situación de equilibrio interno y desde el punto de vista del equilibrio externo esto deja de ser relevante, porque lo único importante cuando hay perfecta movilidad de capital es lo que sucede con el tipo de interés. Como el tipo de interés ha aumentado, tenemos que el tipo de interés nacional es mayor que el tipo de interés extranjero, entran capitales, superávit en los movimientos de capital y por supuesto, un enorme superávit externo. Esto hace que aumente la oferta de moneda extranjera, se aprecia el euro, somos menos competitivos, caen las exportaciones, aumentan las importaciones y empeora el saldo comercial. Ahora bien, en este caso el equilibrio externo no se ve afectado por lo que suceda con la parte comercial, porque el equilibrio externo, como ya sabéis, viene determinado solamente por lo que sucede con el tipo de interés extranjero. Su expresión, de hecho, la expresión del equilibrio externo es esta. Por tanto, esta función no cambia. Bajo perfecta movilidad de capital, el equilibrio externo solo cambia si variase el tipo de interés extranjero. Por tanto, lo único que se produce es este efecto contractivo sobre la demanda, lo que va a hacer que la IS, voy a hacerlo en azul, la IS vuelva a su situación inicial, con lo que el punto de equilibrio final coincide con el inicial, con lo que al final, en este contexto, lo que tenemos es que la renta se mantiene constante. Es decir, en un contexto de perfecta movilidad de capital y tipos de cambio flexibles, la eficacia de la política fiscal es nula. La conclusión, el resumen de todo lo que hemos visto, es que la eficacia de la política fiscal en un contexto de tipos de cambio flexibles depende de la movilidad de capital. Cuanto menor movilidad de capital, más eficacia. Cuanto mayor, menos eficacia. Hasta llegar al extremo, situación extrema de que en un contexto de perfecta movilidad de capital, la eficacia de la política fiscal es cero.